El material que vamos a utilizar es hilaza 100% acrílica en colores blanco, amarillo y café, y un gancho del número 2.5. Este material viene en esta presentación. Vamos a comenzar con el color blanco. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2 y en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después un medio punto en el siguiente punto. Esta secuencia la repito 2 veces más. Dos medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente punto. 2 juntos y 1. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 2, que debe terminar con 9 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Después 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia 2 veces más. 2 medios puntos juntos en un punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1 y 1. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 12 puntos en total. Comenzamos la vuelta número 4 con una cadena. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el primer punto y después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debe terminar con 15 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5, en la que vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y 4 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2, 3 y 4 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 5, que debe terminar con 18 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6
Vamos a tejer 7 medios puntos, uno en cada punto. El primero de ellos se hace en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Tejí ya los 7 medios puntos. Vamos a hacer ahora 4 cadenas. Pasamos sin tejer 4 puntos. En el siguiente punto hacemos un medio punto y después un medio punto en cada uno de los puntos que me quedan. Cerramos esta vuelta número 6 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7. Vamos a tejer en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior 2 medios puntos juntos y después 5 medios puntos solos, uno en cada punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto. Aquí tengo 4 cadenas, debajo de ellas voy a tejer 4 medios puntos. Pero la secuencia me pide 5, entonces voy a tejer un medio punto más. Hasta aquí hemos tejido 2 juntos 5, 2 juntos 4 sobre las 4 cadenas y un medio punto en el siguiente punto. Entonces ya queda completada la secuencia 2 juntos 5. Tengo que comenzar nuevamente con 2 juntos y hacer 5 medios puntos, uno en cada punto. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, que debe terminar con 21 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8, que va a llevar un punto en cada punto hasta terminar también con 21 puntos. El primer medio punto se teje como en las vueltas anteriores en el mismo lugar donde cerramos la vuelta que le antecede. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí, de la vuelta 1 a la vuelta 8, hemos tejido por el derecho. La vuelta número 9 se va a tejer por el revés, de modo que voy a dar vuelta al tejido y aquí comienzo con 4 cadenas. Ahora, contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena hago un punto deslizado, después una cadena y en el siguiente punto que tengo de base un punto deslizado. Además de este deslizado voy a tejer un punto deslizado en el siguiente punto y comienzo este motivo. 4 cadenas, contando del gancho hacia adelante en la cadena número 3 hago un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto de base, más un punto deslizado en el siguiente punto de base. Lo que hice aquí lo repito, 4 cadenas, en la tercera contando del gancho hacia adelante un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto de base, más un punto deslizado en el siguiente punto de base y así hasta terminar la vuelta con 10 motivos como estos.
De esta forma nos debe quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color café vamos a comenzar la siguiente pieza haciendo un anillo mágico, después una cadena. Dentro del anillo voy a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta número 1 con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2 y en ella vamos a hacer 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 16 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. La vuelta número 1 lleva 8 puntos en total, la vuelta número 2 16. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. En el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior hacemos 2 medios puntos juntos y un medio punto solo en el siguiente punto. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un punto y un medio punto solo en el siguiente hasta terminar con 24 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto para cerrar esta vuelta. Vamos a tejer ahora 7 vueltas más de 24 medios puntos cada una. Vamos a comenzar cada vuelta con una cadena y a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 10 vueltas. La vuelta número 11 va a llevar disminuciones, por lo que debemos colocar antes un huevito como este, que mide en esta parte, en su parte más ancha, 9.5 centímetros de contorno, y tomando el contorno vertical debe medir 11.5 centímetros. Voy a retirar el huevito para poderles mostrar con más facilidad lo que se va a hacer en esta vuelta número 11. La iniciamos con una cadena, sacamos un punto del primer punto, sacamos un punto del segundo punto y lo cerramos juntos. Esta es una disminución. Ahora voy a tejer 4 medios puntos, uno en cada punto, y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. Una disminución que se hace sacando un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 puntos que tengo en el gancho los cerramos juntos. Ahora 4 medios puntos, uno en cada punto y nuevamente una disminución, y así hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total.
Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 12, que va a llevar 20 medios puntos también, un punto en cada punto. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 13. Vamos a hacer una disminución sobre los primeros 2 puntos. Después 3 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta, con 16 puntos en total. Una disminución. Tres medios puntos, uno en cada punto. Una disminución. Tres medios puntos, uno en cada punto. Una disminución. Tres medios puntos y terminamos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 14, que va a llevar 16 medios puntos también, un medio punto en cada punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Ahora con color blanco vamos a cerrar esta parte. Estoy tomando un punto de este lado y uno del lado opuesto. Ahí voy a colocar el estambre. Hago una cadena. Y ahí mismo un medio punto. Después un medio punto en el siguiente punto, tomando los dos lados. Ahora paso un punto sin tejer en ambos lados y el siguiente lo atravieso y ahí hago un medio punto. Hago un medio punto en el siguiente punto, paso un punto sin tejer, un medio punto en el siguiente punto y un medio punto en el último punto. Aquí tejimos en total 6 puntos. Si se fijan, fui guardando este hilo y tiré de él para que reduzca un poco. Este mismo hilo lo vamos a ocultar de ida y vuelta, de ser posible, con aguja lanera para reforzar esta parte que va a ser la base de las plumas de la cola. Damos vuelta al tejido. Vamos a hacer 7 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a sacar un punto. Después un punto en cada una de las 5 cadenas que me quedan. Y un punto más del primer punto que encuentro de los 6 que tejimos en la primera vuelta.
Ahora cargo, cierro 2 puntos juntos, cargo, cierro 2, cargo, cierro 2 y así de 2 en 2 hasta terminar con todos los puntos. No sé si se aprecia en cámara, pero ustedes van a notar que hay unos hilitos verticales a lo largo de esta tira. Entonces vamos a levantar cada uno de ellos y ahí vamos a tejer un punto deslizado. Terminé de levantar todos los hilos, en cada uno hice un punto deslizado. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el primer punto nuevamente y un punto deslizado en el segundo punto, y lo que hice aquí lo repito en esta parte. 7 cadenas, vamos a sacar un punto en cada cadena, comenzando en la segunda contando del gancho hacia adelante. Esos puntos que sacamos se van quedando pendientes en el gancho. Después saco un punto más del segundo punto nuevamente, cargo y cierro 2 puntos y así de 2 en 2 hasta terminar. Ahora cada uno de los hilos verticales se va a ir levantando y debajo de ese punto pues hacemos un punto deslizado. Y un punto deslizado nuevamente en el segundo punto, más un punto deslizado en el siguiente punto, que es el punto número 3, y voy a ir tejiendo esto hasta terminar con todos los puntos.
De esta forma debió quedar la cola de nuestra águila. Vamos a dejar suficiente hilo, aproximadamente 50 centímetros, para ir pasando con la ayuda de una aguja lanera hacia arriba y hacia abajo en cada una de las plumas para fortalecerlas. Y recuerden que este hilo debe entrar y salir para poder reducir esta parte. Tejimos de este lado las plumas, pero su derecho va a ser este. Vean que ya con el hilo quedaron rígidas y ya no se mueven. Sin embargo, tienen flexibilidad a la vez. Esto va a permitir que al momento de pararla guarde el equilibrio. La siguiente pieza se va a tejer en color café. Voy a hacer la muestra en color claro para que distingan lo que voy tejiendo. Comenzamos tejiendo 7 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena voy a sacar un punto. Después un punto de cada una de las cadenas que me quedan. Aquí tengo sobre el gancho 7 puntos. Cargo y cierro el primero. Cargo y cierro 2. Cargo, cierro 2. Cargo, cierro 2. Cargo, cierro 2. Cargo, cierro 2. Cargo y cierro 2. Hago una cadena. En esta parte van a quedar hilitos verticales que vamos a ir levantando de uno por uno. Y ahí hacemos un punto deslizado. Levanto el siguiente hilo y hago un punto deslizado. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a tejer una cadena, a voltear el tejido. Ahora en la parte de atrás o de arriba de la cadena que se formó con los puntos deslizados, vamos a tejer 4 puntos deslizados, uno en cada punto. Volteamos el tejido. Hacemos 5 cadenas. Vamos a sacar un punto de cada una de ellas, comenzando en la segunda nuevamente, contando del gancho hacia adelante en la segunda. Después un punto en cada uno de los 4 puntos deslizados. También tejidos en la parte de arriba de la cadena o en la parte de atrás. Aquí nos quedaron 9 puntos y vamos a cerrarlos igual que en esta parte. Cierro el primero, después cargo y cierro 2, cargo y cierro 2 y así hasta terminar con todos los puntos. Hago una cadena y un punto deslizado en cada uno de los hilos verticales que tengo de la vuelta anterior.
Hago una cadena, volteo el tejido. En esta primera pluma hicimos 4 puntos deslizados. En la segunda vamos a tejer 5. Recuerden que los estamos haciendo en la parte de arriba o en la parte de atrás de la cadena que se formó con los puntos deslizados. Volteamos el tejido, hacemos 6 cadenas. Y repito lo que hice en las 2 plumas anteriores. Levantar un punto en cada una de las cadenas. El primero se va a sacar de la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después un punto en cada uno de los puntos que me quedan. Les recuerdo que estos puntos se van a sacar en la parte de atrás o de arriba de la cadena. Lo cerramos ahora, el primero solo y después de 2 en 2 los restantes. Hacemos una cadena, levantamos cada uno de los hilos verticales y ahí hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Nos corresponde hacer ahora puntos deslizados. Para esta pluma vamos a tejer 6. Que se levantaron como en las anteriores, tejiendo solamente sobre el hilo de atrás o de arriba de la cadena. Vamos a voltear el tejido, vamos a hacer 7 cadenas, y repetimos lo que hicimos en las 3 plumas anteriores. Levantar un punto en cada punto y un punto en cada uno de los hilos de atrás que se formaron en las cadenas de cada punto deslizado. Cerramos ahora los puntos, el primero solo y de 2 en 2 los restantes. Hacemos una cadena y un punto deslizado levantando cada uno de los hilos verticales de la vuelta anterior. Hacemos una cadena y ahora sobre este lado recto vamos a tejer. En la primera pluma 2 medios puntos, en la segunda 2 medios puntos altos, en la tercera 2 varetas,
y en la cuarta y última 2 macizos. Ahora hacemos 2 cadenas y un punto deslizado en la orilla. Vamos a cortar el hilo dejando aproximadamente 50 centímetros de largo para realizar el mismo procedimiento que hicimos con la cola, que es bajar y subir con la ayuda de una aguja lanera en cada una de las plumas para reforzarlas. Les recuerdo que esta pieza es en color café. Hicimos una de las alas, vamos a hacer la otra que se va a comenzar en sentido contrario para que ambas nos queden al derecho en el momento de colocarlas al cuerpo. Comenzamos haciendo 13 cadenas. Vamos a levantar un punto en cada una de ellas, comenzando en la segunda contando del gancho hacia adelante. Cerramos el primer punto solo y de 2 en 2 los restantes. Vamos a levantar cada hilo vertical y hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y hacemos 6 puntos deslizados. Volteamos el tejido, hacemos 6 cadenas, levantamos un punto en cada una de ellas, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después levantamos un punto también en cada uno de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Tal y como hicimos aquí, vamos a cerrar los puntos, el primero solo y de 2 en 2 los que me quedan. Hacemos una cadena y un punto deslizado en cada uno de los hilos verticales.
Hacemos una cadena, volteamos el tejido y ahora 5 puntos deslizados. Volteamos el tejido, hacemos 5 cadenas, levantamos un punto en cada una de ellas, el primero en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante, después un punto en cada uno de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Cerramos todos los puntos, comenzando con el primero solo y después de 2 en 2 los restantes. Hacemos una cadena y un punto deslizado en cada hilo vertical. Una cadena, volteamos el tejido, 4 puntos deslizados, volteamos el tejido, 4 cadenas, sacamos un punto de cada una de ellas, el primero al igual que en las plumas anteriores, en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Después sacamos un punto también en cada uno de los puntos deslizados de la vuelta anterior. Cerramos el primer punto solo y de 2 en 2 los restantes. Hacemos una cadena y enseguida un punto deslizado, levantando cada uno de los hilos verticales que tenemos de la vuelta anterior. Hacemos 3 cadenas. Vamos a tejer ahora sobre este lado recto. Dos macizos sobre la primera pluma, dos varetas sobre la segunda, dos medios puntos altos sobre la tercera y dos medios puntos sobre la cuarta pluma. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lané. Vamos a tejer la siguiente pieza en color amarillo. Como es una pieza pequeña, voy a tejerla en estambre más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Comenzamos con 8 cadenas. Vamos a formar un anillo con ellas haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Tres cadenas y vamos a tejer un macizo en cada una de las 7 cadenas que me sobran. Ya que las primeras 3 cadenas quedaron colocadas sobre la cadena donde hicimos el punto deslizado. Entonces, con las 3 cadenas en total nos deben quedar 8 puntos.
Una vez que tenemos los 8 puntos, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta nos queda como un tubito. Ahora comenzamos con 5 cadenas. Estas 5 cadenas quedan sobre el primer punto. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del siguiente punto y voy a cerrar los puntos de 2 en 2. Hago 3 cadenas, atravieso con el gancho la base de esas 3 cadenas o el lugar donde nacieron las 3 cadenas. Cargo 3 veces el gancho, saco un punto del siguiente punto, cierro 2, 2, 2. Aquí me quedan 4 puntos, los cierro juntos. Voy a hacer ahora 4 cadenas. Y un punto deslizado en el siguiente punto. Ahora un punto deslizado más en el siguiente punto. 3 cadenas. Y sobre los siguientes 3 puntos voy a hacer 3 varetas incompletas. 1, 2 y 3. Con este último punto hago una cadena y ahora los 4 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y así les debe quedar. Esta es la parte superior del pico y esta es la parte inferior. Vamos a voltear esta pieza por el revés, que será nuestro derecho, y la dejamos en espera para poder armar. Las siguientes 2 piezas se van a tejer en color amarillo y en color café. Nuevamente voy a utilizar un estambre más grueso y un poco más oscuro para que distinga, ya que la pieza es pequeña. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas y dentro del anillo 5 macizos. Con las 3 cadenas nos quedan 6 puntos consecutivos. Vamos a buscar el primer punto y hacemos un punto deslizado, de modo que queda nuevamente como un tubito, un cilindro. Aquí no hemos tirado del hilo para cerrar el centro, para que nos dé la amplitud que necesitamos y se nos facilite tejer en esta parte, y al final ya podemos tirar del hilo. Hacemos 3 cadenas y vamos a hacer un macizo en cada uno de los 5 puntos que me quedan para completar nuevamente 6 puntos, contando las 3 cadenas de inicio. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta.
Aquí pueden observar que esta pieza queda hueca. Hacemos 3 cadenas, cargamos el gancho, sacamos un punto del primer punto libre que encuentro y lo alargamos a la altura de las 3 cadenas. Repito este paso, cargo, saco otro punto del mismo lugar, alargo esta gasa a la altura del anterior. Aquí me quedan 5 puntos en total, cargo y cierro 4 puntos juntos, cargo y cierro los 2 puntos que me quedan. 3 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas, 3 cadenas, un punto deslizado en el mismo punto donde estoy tejiendo este motivo, un punto deslizado en el siguiente punto y repito lo que hice aquí. 3 cadenas, cargo, saco un punto del siguiente punto y lo alargo a la altura de las 3 cadenas, cargo, saco otro punto del mismo lugar, lo alargo a la altura de las gasas anteriores, cargo, cierro 4 gasas o 4 puntos, cargo, cierro 2 puntos, 3 cadenas, un punto deslizado donde nacieron las 3 cadenas, tres cadenas, un punto deslizado en el mismo lugar donde estoy tejiendo este motivo, un punto deslizado en el siguiente punto y voy a repetir 2 veces más este motivo. En total me deben quedar 4. Y de esta forma debe quedar. Vamos a hacer otra pieza igual, hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Imaginemos que esta pieza ya está rematada, no he guardado el hilo para que puedan ver en dónde estoy tejiendo, que les sirva como de guía. Aquí comenzamos, aquí terminamos. La siguiente parte se va a tejer en color café, yo les tejo en un color más claro. Entonces entre un punto y otro, en cualquier lado de los 6 puntos de la primera vuelta, vamos a colocar nuestro estambre. Vean que estoy entrando de abajo hacia arriba y por ahí paso el estambre. Hago una cadena. En ese mismo espacio un medio punto. Ahora entre un punto y otro voy a hacer un medio punto alto. Después entre un punto y otro, vean que estoy saliendo por el mismo lugar, por el centro, por el anillo mágico. Ahí voy a tejer 2 varetas juntas.
en el siguiente espacio entre un punto y otro 2 varetas juntas también. En el siguiente espacio entre un punto y otro voy a tejer un medio punto alto, y en el último espacio voy a hacer un medio punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta es la pata y de aquí hacia arriba es lo que formaría el muslo. Yo lo dejo así de corto, pero si ustedes quieren que sea más largo, lo único que van a hacer es tejer una vuelta de 8 medios puntos, un punto en cada punto. Esa vuelta se comenzaría, si es que quieren que quede más larga la pierna, con una cadena, y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera. La siguiente pieza se va a tejer en color blanco. Hacemos 11 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena un punto deslizado. Ahora 8 cadenas. Vamos a cortar el hilo. Y vamos a tirar de él, tanto el del principio como el de la terminación, para que desaparezca la primera y la última cadena. Después cortamos lo más pegado posible, y ya sea que pongan un puntito de pegamento o le pasen algún cerillo, algo que no ahume, o quemarle con algún encendedor. Y les debe quedar de esta forma. Ahora vamos a ubicar las 3 cadenas que tejimos para subir y las 3 que tejimos para bajar de cada una de las garras o de los dedos, y ahí por el revés le vamos a poner pegamento y las vamos a unir entre sí. Esto va a permitir que las 4 gasas que quedaron en medio se levanten y que se adelgace cada uno de los dedos. Esto hay que hacerlo en las 4 garras y en ambas patas. Aquí va el pico, entonces en esta parte entre la vuelta 1 y la vuelta 2 vamos a atravesar 4 o 5 hebras de la misma hilaza. Las emparejamos dejando el lado superior medio centímetro más largo que el inferior. Aquí en el centro ponemos un poco de pegamento y bajamos estos hilos de modo que se unan con los que están de este lado. Dejamos secar y el resto lo vamos a deshilar con ayuda de una aguja lanera. Y una vez que están deshilados vamos a cortar el sobrante. Ustedes van a medir y el largo que quieran dejar. Vamos a colocar en la cabeza un poco de relleno. Y dentro vamos a colocar el pico, poniendo pegamento transparente alrededor y esperando a que seque.
Una vez que ya está fijo el pico, vamos a colocar un poco más de relleno. Colocamos la cabeza sobre el cuerpo y vamos a poner en la base de cada uno de estos motivos, solo abajo, un poco de pegamento transparente, y los vamos pegando uno a uno, procurando que el pico quede centrado con la cola, quede alineado. Estas son las alas que se van a poner en ese sentido. Este es el revés en las dos piezas, entonces lo vamos a colocar de esta manera en los costados. Solamente se va a poner pegamento en la primera y en la segunda de las plumas aquí, y 1 centímetro hacia acá, y ahí las vamos a fijar y esperar a que sequen. Las patas, si se fijaron al tejerlas, quedan inclinadas porque en una parte tejimos puntos cortos y los fuimos haciendo más largos. Entonces la parte que está más alta debe quedar aquí enfrente, así. Hay que colocar un poco de relleno y pegar, y hacer lo mismo con la otra pata. Deben quedar juntas. Vean cómo deben quedar las patas y cómo van colocadas juntas y casi pegadas a la cola. Esta pieza que tejimos va a ir sobre el pico, formando una curva encima de los ojos, y hay que pegarla con pegamento transparente. Los ojos son móviles con fondo amarillo. Aquí con el mismo hilo, con la misma hilaza, hice un moño con una hebra roja, una azul y una blanca, y de esta forma les debió quedar ya armado. Pueden colocarla con las alas abiertas o pegadas al cuerpo. Y aquí les muestro que queda en pie. No necesita ningún sostén, ningún armazón. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.